Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Cuentos Inmortales TV y estar muy atentos porque hoy comenzamos una nueva saga de cuentos. En este caso os traigo la primera entrega de Cuentos Bohemios Españoles. Una antología que os sorprenderá por su variedad y su valor narrativo e histórico-cultural. Bien, digamos que la época bohemia española se ascribe a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Tener en cuenta que el mundo bohemio español vivió y postuló valores basados en la solidaridad y libertad. Fueron negadores del materialismo, la injusticia social y la hipocresía moral de la sociedad. El cuento que os traigo hoy se titula La prehistoria. ¿Pensáis que seguimos viviendo en la prehistoria? ¿A que no? Pues escuchar este cuento y veréis, después me decís si cambiáis de opinión. Os adelanto también que al final del cuento me he visto obligado a hacer un comentario bastante más extenso de lo habitual y después sabréis por qué. No os lo perdáis porque hay cosas muy interesantes en el comentario final. Si alguno solo quiere escuchar el cuento, perfecto, pero realmente la miga está al final porque os voy a hacer pensar de lo lindo. Espero y deseo que os guste a todos. Si es así, dejadme vuestro like. Suscribiros al canal, que es muy importante. Pasaros también por mi otro espacio, Microcuentos Universales. Y sin más dilación, comencemos. Cuentos bohemios españoles. La prehistoria. José Martínez Ruiz. Buenos días, querido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya lo estaba usted viendo, siempre en mi taller, enfrascado en mi gran obra. ¿Habla usted de esa obra magna, admirable, que todos esperamos? ¿La prehistoria? En efecto, en ella estoy ocupado en estos momentos. Ya poco falta para que la dé por terminada definitivamente. ¿Habrá usted llegado acaso a los linderos de las épocas modernas históricas? Acabo, sí señor, de poner los últimos trazos a mi descripción del periodo de la electricidad. ¿Será un interesante periodo ese de la electricidad? Es el último estado de la evolución del hombre primitivo. Ya desde aquí comienza la profunda transformación que los historiadores conocen, es decir, comienza la era del verdadero hombre civilizado. Perfectamente, querido maestro. ¿Y ha logrado usted muchas noticias de este oscuro y misterioso periodo? He logrado, ante todo, determinar cómo vivían estos seres extraños que nos han precedido a nosotros en el usufructo del planeta. Sé, por ejemplo, de una manera positiva, que estos seres vivían reunidos, amontonados, apretados en aglomeraciones de viviendas que al parecer se designaban con el nombre de ciudades. Es verdaderamente curioso, extraordinario, lo que usted me cuenta. ¿Y cómo podían vivir estos seres en esas aglomeraciones de viviendas? ¿Cómo podían respirar, moverse, bañarse en el sol, gozar del silencio, sentir la sensación exquisita de la soledad? ¿Y cómo eran esas viviendas? ¿Eran todas iguales? ¿Las hacían diversas, cada cual a su capricho? No, estas casas no eran todas iguales, eran diferentes, unas mayores, otras más chicas, otras molestas, angostas. ¿Ha dicho usted, querido maestro, que unas eran angostas, molestas? Y dígame usted, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía haber seres que tuviesen el gusto de habitar en viviendas molestas, estrechas y antihigiénicas?
Ellos no tenían ese capricho, pero les forzaban a vivir de este modo las circunstancias del medio social en que se movían. No comprendo nada de lo que quiere decirme. Quiero decir que en las épocas primitivas había unos seres que disponían de todos los medios de vivir y otros, en cambio, que no disponían de estos medios. Es interesante, extraño lo que usted dice. ¿Por qué motivos estos seres no disponían de medios? Estos seres eran los que entonces se llamaban pobres. ¿Pobres? ¡Qué palabra tan curiosa! ¿Y qué hacían esos pobres? Esos pobres trabajaban. ¿Esos pobres trabajaban? ¿Y si trabajaban esos pobres, cómo no tenían medios de vida? ¿Cómo es que eran ellos los que vivían en las casas chiquitas? Esos pobres trabajaban, pero no era por cuenta propia. ¿Cómo, querido maestro? ¿Se puede trabajar si no es por cuenta propia? No le entiendo a usted. Explíqueme esto usted. Quiero decir que estos seres que no tenían medios de vida, con objeto de allegarse la subsistencia diaria, se reunían a trabajar en unos edificios que, según he averiguado, llevaban el título de fábricas. ¿Y qué iban ganando con reunirse en esas fábricas? Allí todos los días les daban un jornal. ¿Dice usted jornal? ¿Será este algún vocablo de la época? Jornal es, efectivamente, una palabra cuya significación hoy no comprendemos. Jornal era un cierto número de monedas que diariamente se les adjudicaba por su trabajo. Un momento, querido maestro. Perdóneme usted otra vez. He oído que ha dicho monedas. ¿Qué es esto de monedas? Monedas eran unos pedazos de metal redondos. Sí, pero ¿para qué eran estos pedazos de metal redondos? Estos pedazos, entregándolos al poseedor de una cosa, este poseedor entregaba la cosa. Maestro, ¿y este poseedor no entregaba las cosas si no se le daba estos pedazos de metal? Parece ser que en efecto no las entregaba. Eran unos seres extraños estos poseedores. ¿Y para qué querían ellos estos pedazos de metal? Parece ser también que cuantos más pedazos de estos tenían, mejor. ¿Era mejor? ¿Por qué? ¿Es que estos pedazos no los podía tener todo el que quisiera? No, no podían tenerlos todos. ¿Por qué motivos? Porque el que los tomaba sin ser suyos era encerrado en una cosa que llamaban cárcel. ¿Cárcel? ¿Qué significa esto de cárcel? Cárcel era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciesen. ¿Y por qué se dejaban ellos meter allí? No tenían otro remedio. Había otros seres con fusiles que les obligaban a ello. ¿He oído mal? ¿Es fusiles lo que acaba usted de decir? He dicho, sí señor, fusiles. ¿Qué es esto de fusiles? Fusiles eran unas armas de que iban provistos algunos seres. ¿Y con qué objeto llevaban los fusiles? Para matar a los demás hombres en las guerras. Para matar a los demás hombres. Esto es enorme, colosal, querido maestro. ¿Se mataban los hombres unos con otros? Se mataban los hombres unos con otros. ¿Puedo creerlo? ¿Es cierto? Es cierto, sí, señor. Le doy a usted mi palabra de honor. Me vuelve usted a dejar estupefacto, maravillado, querido maestro. No sé qué es lo que usted trata de regalarme con esas últimas palabras. Por cierto, ¿he hablado del honor? Ha hablado usted del honor, maestro. Perdone usted, pero esta es mi obsesión actual. Este es el punto flaco de mi libro. Esta es mi profunda contrariedad. He repetido instintivamente una palabra que he visto desparramada con profusión en los documentos de la época y cuyo sentido no he llegado a alcanzar. Le he explicado a usted lo que eran las ciudades, los pobres, las fábricas, el jornal,
las monedas, la cárcel y los fusiles. Pero no puedo explicarle a usted lo que era el honor. Tal vez, maestro, esta era la cosa que más locuras y disparates hacía cometer a los hombres, ¿verdad? Es posible. Este cuento es una auténtica pasada si lo tratas en profundidad. El diálogo entre el maestro, el supuesto escritor, y el alumno, el que le cuestiona, le hace las preguntas, es devastador. ¿Pensáis que seguimos en la prehistoria? Por ejemplo, se tratan temas que si los investigas te quedas boquiabierto. Las ciudades, el modus vivendi en las grandes ciudades, la pobreza, los trabajos, los salarios, las cárceles, las guerras, los gastos armamentísticos. Y de todo eso vamos a hablar un poquito. Mirar, el vivir en las grandes ciudades. Vivimos, yo, aquí estoy, ¿vale? En hormigueros, ¿no? Sí, y aún así tenemos que dar las gracias, ¿no? O sea, en hormigueros, rodeados por 4 paredes. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos, pues mirar, primeramente, perder el contacto con la madre tierra, porque tenemos abajo un suelo y arriba un techo. Y nos olvidamos del contacto, de esa toma de energía tan necesaria con nuestros pies descalzos apoyados en la tierra. De eso ya olvidaros y vamos perdiendo las buenas vibraciones. Y después el techo que nos cubre, ¿vale? Haciéndonos olvidar de dónde procedemos. Al perder la vista con el firmamento, vamos olvidando que nosotros venimos de las estrellas. Me parece brutal, o sea, cada cosa que te pones a pensar es algo escandaloso, de verdad. Por ejemplo, otro tema, la pobreza. ¿Cuándo pensáis vosotros que solucionaremos el tema de la pobreza? Pero vosotros sabéis que cerca de 800 millones de personas, que se dice pronto, viven en la pobreza extrema, no tienen nada que echarse a la boca, viven con no llega a $2 diarios. 800 millones de personas. No tiene sentido, de verdad. El trabajo. Pero, ¿quién inventó el trabajo? ¿En qué universo se trabaja? ¿No pensáis que la mayor locura del ser humano es estar 8 horas al día en una oficina durante 40 años hasta que te jubiles? Pero ¿no es una locura tremenda? A mí me parece increíble que entremos en la rueda y todo el mundo entremos en la rueda y estemos ahí hasta a ver qué nos pasa. Incluso algunos ni llegan a la jubilación, o cuando se jubilan le quedan ya 2 cortes de pelo, como aquel que dice. Y después ya un tema para mí intratable, un tema que yo no le veo sentido por ninguna parte, lo mire por donde lo mire, es el tema de las guerras. Sí, ahora parece que están en guerra solamente Rusia y Ucrania, pero ¿sabéis que hay más de 26 conflictos armados actualmente en el mundo? Etiopía, Afganistán, la guerra de Yemen, Haití, o sea, incontables conflictos armamentísticos, Sudán, o sea, no se entiende. Y claro, esto beneficia a las grandes empresas armamentísticas. Os voy a decir unos cuantos datos para que os quedéis flipando. Ya se han gastado 2 billones con B en el último año en armas. ¿Qué os parece? 2.000 millones de millones, 2 billones con B de dólares en
el gasto armamentístico. Al año se fabrican 12.000 millones de balas. Quiere decir que pueden matar a toda la población de la humanidad, del planeta, 2 veces casi. Bueno, por ejemplo, otro dato. Si dejaran de gastarse solamente un día, 24 horas, bueno, vale, un día y 2 horas más, 26 horas, si durante 26 horas no se gastaran ni un centavo en armas, estarían salvando del hambre a 34 millones de personas. ¿Qué te parece? Además, fijaros, 3 de cada 4 armas fabricadas no existirían si no fuera por el apoyo, sí, ¿sabéis de quién? De la banca. ¿Qué te parece? Así es que, ojito a ver en qué banco guardáis vuestro dinero, porque muchos bancos financian el gasto armamentístico del que estamos hablando. Por ejemplo, aquí en España, donde, como todos sabéis, la economía es tan bollante que nos estamos desplomando, pues mirar, el último año se gastó ni más ni menos que 21.600 millones de euros para los gastos militares. Nada, mira, a ver, sí, aquí los llevo en el bolsillo, a ver, sí, 21.000, toma, para los gastos militares. Qué salvajada, señor, qué salvajada, con las cosas que hay que cambiar en este mundo. Y así podríamos seguir y desgranar todo este tipo de problemas sociales que son una lacra. Y allá va mi pregunta sobre este relato. ¿Pensáis que el ser humano tiene esperanza? ¿Nos podemos salvar? ¿Ante toda esta barbarie, creéis que hay solución? ¿El ser humano será capaz de salvar su especie? ¿O moriremos todos con los ataques nucleares y toda esta vaina que nos acecha? ¿Hay esperanza o nuestra especie está ya destinada a desaparecer por culpa de nosotros mismos? Bueno, gracias por haberme escuchado. Espero que os haya gustado este relato breve. Un abrazo de luz, un beso fuerte y hasta pronto. Chao.